Titulé a mi mensaje Toma la estafeta. Entonces, en las Olimpiadas hay una carrera que es por relevos, ¿verdad? A los que les gustan las Olimpiadas. Bueno, a mí sí me gusta porque está México, ¿eh? Pero hay carrera de relevos. Y no sé cuántos metros tienes que correr, pero es a toda velocidad, es en sprint, así, a tu máximo. Corres y se lo pasas a tu compañero y son 4 en el equipo. Entonces se trata de pasar la estafeta. Yo aquí tengo mi estafeta y ustedes me van a ayudar en un ratito más. Yo voy a correr o caminar lo que pueda y se la voy a dar a alguien. Ese alguien va a correr o caminar, y igual todos vamos a correr o vamos a caminar para recordar el mensaje del día de hoy, para recordar la enseñanza que hoy necesitamos guardar en nuestro corazón. Entonces todos vamos a correr. Si de plano tú dices, ay, ¿sabes qué? No puedo, por algo, no hay ningún problema. Nomás te quedas con la estafeta como unos 30 segundos ahí, sentadito, sentadita, y luego se lo pasas al que sigue para que se corra, ¿sí? Bueno, entonces quiero platicarles un poquito de en qué se basa nuestra fe. Vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús. Entonces vamos a ir a Juan 19, del 28 al 30. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre, en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús tenía una misión en la tierra. Jesús tenía una misión, y cuando Él la concluyó, dijo, consumado es, he terminado mi misión. Y algo que más adelante quiero compartirte o leerte, es que los discípulos no entendían el propósito de Jesús, no entendían lo que Jesús había venido a hacer. Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad del Padre. Entonces, me acuerdo que cuando Jesús les dijo, ¿sabes qué? Uno de ustedes me va a entregar y voy a morir. Entonces varios de sus discípulos le dijeron, no, Señor, no es necesario que mueras tú, porque ellos veían que Jesús hacía milagros, que Jesús sanaba a las personas, que Jesús resucitaba a los muertos y que el evangelio iba creciendo. La fe de la gente alrededor iba creciendo, los discípulos iban creciendo en número. Él tenía a sus 12 que eran los íntimos, luego había otros 70 que eran otros discípulos, pero que servían, que estaban siempre con él. Y luego todavía había multitudes que le seguían. Y cada día había una mayor cantidad de gente que seguía a Jesús por los milagros que le estaba haciendo. Pero los discípulos no entendían que Jesús tenía que morir y tenía que resucitar para que nuestra fe, como gente cristiana, como gente que sigue a Cristo, tuviera un cimiento. Entonces, dice aquí, la resurrección de Jesús. Les voy a hablar acerca de la resurrección. Cuando Jesús muere un viernes. Entonces, iba a iniciar el Shabbat, que era el día de reposo, el día santo para los israelitas, para los judíos. Entonces, el Shabbat inicia cuando se mete el sol y termina al día siguiente cuando se mete el sol. O sea que es de viernes a sábado, dura 24 horas. Entonces, como ya era la hora en la que iba a llegar el Shabbat y estaban 3 cruces ahí y había 3 personas que estaban crucificadas, Jesús y 2 ladrones más, entonces mandaron a matarlos, ¿verdad? Corta de las piernas ya para que de una vez se mueran, porque ya va a llegar el Shabbat y necesitamos tener eso limpio, que no haya gente ahí colgada durante el Shabbat. Entonces fueron y dice la Biblia que le dieron a las piernas de los ladrones, y Jesús ya no, porque ya estaba muerto. Entonces ahí dice la Biblia que llegó José de Arimatea y llegó Nicodemo. Estos 2 hombres eran hombres miembros del Sanedrín. El Sanedrín eran los rabinos o los maestros de la ley, la gente más intelectual dentro de los judíos. Entonces estos 2 hombres eran rabinos y seguían a Jesús, pero los seguían como de lejos para no tener tanto problema con toda la situación, ¿verdad? Pero dice que cuando Jesús murió, José de Arimatea pidió su cuerpo y le dijeron, tómalo. Entonces tomó el cuerpo de Jesús y llevó unas telas finísimas y empezó a limpiarlo y embalsamarlo. Y Nicodemo llevó muchos litros de perfume
para poder meter la tela dentro del perfume y poderlo embalsamar, porque era la costumbre o la tradición de los judíos, que los amigos tenían que enterrarlo, lo lavaban y luego lo embalsamaban y lo enterraban. Pero los amigos, acuérdate que en este tiempo estaban en caos y todos salieron corriendo y todos salieron bien espantados, que estoy hablando de los discípulos, y todos salieron a esconderse porque dijeron: si nuestro maestro ha muerto y lo mataron de esa forma, imagínate lo que nos van a hacer a nosotros. Entonces todos estaban huyendo y lo enterró Nicodemo y lo enterró José de Arimatea. Después cuenta la Biblia que el domingo temprano en la mañana, que era el primer día de la semana, María Magdalena fue a visitarlo. Entonces dice en Juan 20, del 1 al 3, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Aquí está hablando de Pedro y Juan. Acuérdense, Juan escribió este libro y él mismo se autodenomina el discípulo amado. Qué chido, ¿no? O sea, escribir un libro y decir: es que yo era el amado de Jesús. Entonces dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. El otro discípulo es Juan. Dice, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. El siguiente, que es Juan 20, del 9 al 10, quiero que nos demos cuenta, esta parte es un tesoro, porque dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, ellos no habían entendido que el propósito y la profecía y lo que Dios ya había dicho es que Jesús tenía que morir para poder resucitar. Y nuestra fe se basa en la resurrección de Jesús, porque si Jesús no hubiera muerto, entonces hubiera sido un excelente rabí o un gran profeta o un hombre con un ejemplo increíble, ejemplar. Pero como Jesús resucitó, nosotros creemos y sabemos que el poder de Dios, el Espíritu Santo, dentro del cuerpo de Jesús lo hizo regresar. Y la Biblia nos cuenta también que cuando Él murió, Él bajó, dice, al abismo donde estaba el diablo, Satanás, y le arrebató el dominio que Él tenía sobre nosotros. Porque había un acuerdo en el que tenía que haber sangre derramada para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces por eso la gente tenía que estar matando animales cada año para que sus pecados fueran perdonados. Pero Jesús derramó toda su sangre, para que no se tuvieran que estar haciendo pecados y que nosotros podamos tener un acceso más fácil a la presencia de Dios y que podamos tener ese mismo espíritu dentro de nosotros. Y luego dice, nuestra fe se basa en la resurrección de Jesús. Ahora Romanos 8:11, aquí está hablando Pablo, dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, o sea, está diciendo Pablo, el Espíritu Santo vive en ti, el espíritu que resucitó a Jesús vive en ti. Dice, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Entonces, Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados. Nosotros ya no somos más esclavos del pecado. O sea, esclavo del pecado quiere decir que no me puedo zafar. Ahora, no estoy diciendo que no somos pecadores, todos somos una bola de pecadores. Yo soy una pecadora y todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente con que no nos cae bien a alguien, o simplemente porque dices, es que yo no soy pecador, ya estás mintiendo, ¿verdad? Es que yo no peco, yo sí soy bueno, yo sí soy buena, no soy tan mala como fulano y sutano, ya estoy pecando porque me estoy comparando con alguien más, ¿verdad? Y estoy viendo que yo soy mejor, entonces ya estoy pecando de orgullo. Entonces la Biblia dice, todos somos pecadores, todos cometemos pecado, ¿verdad? Entonces cuando gritamos enojados, realmente ese es un descontrol de la ira. Entonces cuando no tienes el control de ti, entonces estás pecando,
porque Dios nos dio el dominio propio. Entonces te das cuenta que todos somos una bola de pecadores, pero muchas veces nos fijamos, es que él robó más, es que él es bien adúltero, es que ella es bien chismosa, es que vemos como las cosas de las demás personas las agrandamos y las de nosotros tendemos a hacerlas chiquititas, para como darnos cuenta que no somos tan malos ni tan pecadores, ¿verdad? Pero todos somos pecadores. Pero gracias a Jesús ya no somos esclavos del pecado. Eso no quiere decir que ya no vamos a pecar. Obvio vamos a pecar. Pero podemos arrepentirnos y pedirle a Dios que nos perdone y que su sangre preciosa nos cubra una vez más y que nos ayude a seguir caminando y creyendo en su palabra. Ahora, Jesús pagó un precio muy alto por tu vida y por mi vida y para que no fuéramos más esclavos del pecado. Ahora, los discípulos pagaron un precio muy alto también para que el evangelio se esparciera por todo el mundo. Y esta es tu generación, este es tu tiempo, este es mi tiempo. Y mientras tú tengas vida, esta es tu generación. Hasta el día que te mueras va a ser tu generación. Y ahora tenemos en nuestras manos la oportunidad de hacer lo que hicieron los discípulos de Jesús: predicar el evangelio, sanar enfermos, dar vista a los ciegos, resucitar muertos, porque es lo que la promesa que Dios nos dio, que Jesús nos dijo: ustedes harán mayores cosas. Pero para poder hacer mayores cosas necesitamos dar más de nosotros. Necesitamos dar más de nuestra vida, más de nuestro tiempo, más oración, más creer en Dios, más. Entonces, este es nuestro tiempo. Ahora, lo que yo he visto es que el día que alguien se muere es bueno. O sea, no el día es bueno. O sea, la persona que muere es buena, ¿verdad? Porque muere alguien y uno que dice: ay, era tan bueno, ay, era tan bueno. Aunque no haya sido en vida, ¿verdad? Pero tú te acuerdas de ese pequeño detallito que tuvo contigo y dices: era tan bueno, siempre tan sonriente. Ya cuando no tienes nada que decir: era tan guapo, era tan bonita, le echaba muchas ganas en el gimnasio, siempre hacía su dieta, o sea, pero siempre tenemos algo bueno que cuando alguien muere, ¿verdad? Pero ahora, lo que queremos que digan de nosotros el día que nos muramos es: no queremos que digan: ay, qué bonita, ay, qué guapo, ay, era muy buena persona, ay, era alguien muy agradable. Queremos que diga: este hombre resucitó muertos, esta mujer se la pasaba evangelizando, por esta persona yo conocí a Jesús, esta persona me inspiraba, por eso decidí seguir a Jesús. Esa persona siempre yo la veía entregada a Dios, siempre la veía con la mejor actitud, por eso yo sigo a Dios. Esta persona, eso es lo que queremos que digan de nosotros el día que estemos en la tumba. No queremos que digan: ay, era tan bonita, ay, era tan guapa, tenía una sonrisa tan linda. No, queremos que nuestra vida realmente valga la pena, como valió la pena la vida de los discípulos. Ahora, cada uno de los discípulos tuvo que pagar un alto precio para que el evangelio pudiera llegar el día de hoy hasta nuestra tierra. Mira, Simón fue crucificado. Cuando a Simón lo iban a crucificar, que fue Pedro, el que llegó a la tumba, que vio a Jesús, el que estábamos hablando hace ratito, que dice que llegó a la tumba y él vio a Jesús y iba con Juan, y Pedro fue el primero que entró a la tumba y vio que estaban ahí la sábana y el sudario. Ese hombre después fue lleno del Espíritu Santo, lleno, de tal forma que este hombre sanaba a los enfermos, oraba por los endemoniados y los demonios salían fuera. ¿Cuántos de ustedes de repente ven un endemoniado y dicen: ay, Dios mío, con permiso? Así, Perla abandonó la conversación, ¿verdad? Entonces necesitamos creerlo, necesitamos levantarnos, no nada más decir: ay, Dante, puedes orar por el endemoniado que está a un lado de mí, puedes orar por... Tú tienes el mismo espíritu que Dios en ti. Ahora, se requieren de cosas para que el Espíritu Santo obre en tu vida. Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que someternos a nuestras autoridades, tenemos que venir a la iglesia para que nuestra fe crezca, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la Biblia. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hay cosas que nosotros tenemos que hacer y orar. Porque créeme que las personas que tienen don de sanidad,
en su primera oración de sanidad no sanó las personas, pero fue a través de su fe, de su confianza en Dios, que poco a poco fueron sanando esas personas. Entonces, cuando a Pedro lo iban a crucificar, él dijo: no me crucifiquen como mi maestro, no me crucifiquen como Jesús, pónganme boca abajo. Y así fue como lo crucificaron. Andrés, hermano de Pedro, en Grecia fue azotado y después crucificado. Juan, el discípulo amado, el que estábamos hablando hace ratito, que también llegó a ver la tumba de Jesús, y también Juan se hizo cargo, o se hizo responsable de María, la mamá de Jesús, porque le dijo: Juan, ahí te encargo. Y Juan dijo: yo me encargo. Y él se hizo cargo de su mamá hasta que su mamá falleció. Y él predicaba el evangelio. Dice aquí: Juan, el discípulo amado, fue hervido en aceite y murió en la isla de Patmos. Imagínate, o sea, si te cae una gotita de aceite en la mano, cómo se te pone la piel y el ardor que sientes. Cuando yo tenía como 10 años, mi hermana estaba cocinando, no, más bien cuando mi hermana tenía como 10 años, yo tenía como 7, y ella estaba cocinando, estaba haciendo un caldito de pollo en la olla express. Entonces me acuerdo que yo estaba ahí viendo, la observaba, porque ella ya cocinaba, ella con 10 años y yo con 7, y yo así como: mi hermana cocina, ¿verdad? Mi mamá estaba trabajando. Entonces mi hermana dice: pues déjame revisar si ya está bueno el caldito. Quita la valvulita, abre o yo no sé si quitó la valvulita, pero abrió la tapa y que explota el caldo todo sobre ella, su cara, todo su cuerpo. Y yo nada más la veía, y ella gritaba, y yo la veía, y yo así como, pues tenía yo 7 años, no sabía qué hacer, yo nomás estaba así llorando atrás de ella. Y ella hizo algo inteligente, se fue a la regadera y abrió el agua fría, y pudo, o sea, quitar todo el ardor de su cuerpo. Y cuando eso pasó, le salían unas ámpulas así grandotas, unas burbujas en su piel llenas de agua. Y te imaginas, eso es simple agua. Imagínate, aquí están diciendo que Juan fue hervido en aceite y aún así lo sacaron. Imagínate, a lo mejor le hirvieron nomás los pies y ahora sálgase para afuera. Qué dolor tan fuerte. Pero él decidió pagar un precio. ¿Por qué? Pero ¿por qué estos hombres decidieron pagar un precio? Número 1, conocieron a Dios, conocieron a Jesús, se dieron cuenta del amor que él tenía para ellos, se dieron cuenta del poder del Espíritu Santo, le creyeron a Dios y comenzaron a actuar. Comenzaron en obediencia a actuar. Y fue por eso que ellos se animaron a hacer todas las loqueras que hicieron. Ahora, Bartolomé o Natanael fue desollado. Desollado quiere decir que te quitan la piel en vivo. Así como a los chivitos o no sé si a quién más, a los chivitos, a las borregas, ¿a quién más? A los conejos, así, les van quitando la piel. Este hombre, Bartolomé o Natanael, fue desollado por predicar la palabra de Dios. Todos ellos sembraron sangre, sembraron sudor, sembraron su vida para que tú y yo estemos en este día aquí sentados recibiendo la palabra de Dios. Felipe fue perseguido y asesinado. Tomás fue traspasado por una lanza durante su ministerio en la India. Mateo fue decapitado en África. Santiago fue perseguido y asesinado. Judas fue crucificado y atravesado por flechas en Armenia. Pablo, apóstol a los gentiles, fue decapitado. Entonces cada uno de ellos sembraron su vida para que tú y yo estemos aquí. Sembraron todo eso. Ahora es nuestra oportunidad, es nuestro tiempo, es tu tiempo para que tú siembres e inviertas en Dios. Tu vida, tu tiempo, tú le creas, puedas ser libre de cualquier atadura que hay en tu vida en este momento. Él te quiere liberar, Él quiere llenar tu vida de su amor y quiere levantarte y fortalecerte. Ahora, yo voy a hacer algo ahorita y quiero que todos me apoyen, por favor. Yo voy a correr o caminar, como sea, con la estafeta. Se la voy a dar a los de producción, ellos van a correr y se la van a dar así. Y todos vamos a estar corriendo aquí con la estafeta o caminando. Si a lo mejor tú no puedes por alguna condición física, no hay problema, tú la sostienes, como les dije, 30 segundos y se la pasa el que sigue. Pero lo vamos a hacer simplemente para recordar lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Es nuestra generación, es nuestro tiempo y necesitamos nosotros poder compartir y predicar de la palabra de Dios. No solamente Jesús no murió en la cruz nada más para que tú y yo vivamos bien.
Él no murió en la cruz para que tú no, nada más vivas bien y no te falte nada. O sea, Jesús murió en la cruz para que tú y yo podamos ser un Jesús y estemos dispuestos a correr por Él, y estemos dispuestos a ir y compartir su evangelio, y estemos dispuestos a que otras personas puedan escuchar, conocer de Él. Así es que necesitamos seguir creyendo y seguir creciendo, y vamos todos a correr simplemente para que tú recuerdes esta predicación, para que tú recuerdes que este es tu tiempo y esta es tu generación y este es tu momento de que tú seas Jesús en tu tierra, que tú seas Jesús en Ocotlán, que tú seas Jesús en tu colonia y en tu familia. Ahora, dice, hay unas palabras que dijo San Francisco de Asís que me gustan. Dice: empieza haciendo lo necesario, continúa haciendo lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Yo voy a contarte de hombres y mujeres. Ahorita estuve mencionando los discípulos de Jesús y la mayoría de los que están ahí son hombres, ¿verdad? Faltó María, faltó Marta, pero de los 12 discípulos de los cuales Jesús habla, son hombres. Ahora, voy a estar hablando de algunas mujeres que hicieron la diferencia en su generación, en su vida, para que nadie diga, es que soy muy chico, o soy muy chica, o es que, ellos eran hombres, yo soy mujer, para que no haya ningún pretexto de lo cual tú digas, yo no puedo. Hubo una mujer en el año de 1844 a 1924, esta mujer le llamaron la madre del Pentecostés. Pentecostés era una fiesta que los judíos tenían, en la cual, como 40 días después de que Jesús murió, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, estaban unidos orando a Dios. Y esas fiestas estaban en ese tiempo, y ellos estaban orando a Dios, y ese día el Espíritu Santo cayó sobre cada una de las personas que estaban ahí, y ellos fueron transformados por el poder de Dios. Entonces cuando aquí le ponen a María Woodworth, la madre del Pentecostés, quiere decir que es una mujer de avivamiento, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer que ora en lenguas, una mujer de sanidad, una mujer de milagros. Entonces voy a contar la historia de esta mujer. Esta mujer, cuando creció en su casa, eran muy pobres. Su papá era alcohólico. Cuando ella tenía 11 años de edad, su papá murió. Cuando ella tenía 13 años de edad, ella comenzó a ir a la iglesia. Ella recibió a Jesús en su corazón. Y el día que recibió a Jesús en su corazón, decidió bautizarse. Y la bautizaron en agua, como ya vimos nosotros un tiempo que hubo bautizos aquí. Y después de bautizarse en agua, ella fue bautizada con el Espíritu Santo, fue llena del Espíritu Santo. Y esta mujer empezó a orar en lenguas, y sabía esta mujer que había sido llamada para predicar la palabra de Dios, que había sido llamada para que en su generación nada fuera de la misma manera, sino que hubiera un avivamiento, una transformación en su generación. Entonces ella decía, pero ¿cómo voy a hacer una transformación en mi generación si soy mujer? Ella tenía ese miedo, porque en el tiempo en el que ella vivió, las mujeres no tenían la voz que ahora las mujeres tenemos. Ahora cualquier mujer puede estar compartiendo, predicando en un micrófono, dando una conferencia. En aquel tiempo no. Entonces esta mujer se casó, tuvo 6 hijos, y pues ella ya más o menos estaba acomodando a su vida. Tuvo 6 hijos, de esos 6 hijos 5 murieron, se quedó con uno. Y después, al tiempo, se da cuenta que su esposo la estaba engañando con alguien más. Entonces se divorcia, y ella, con su corazón roto, pero un corazón roto, pero a la vez encendido dentro de ella con ese fuego y esa pasión de compartir de Dios, ella se acercó más a Dios y le pidió a Dios que le ayudara, que ella quería hacer su voluntad. Y se volvió a casar, por eso se llama María Woodworth, porque Woodworth es su primer esposo, el apellido del primer esposo, y era el apellido del segundo esposo. Se casa con su segundo esposo y comienza a predicar. Su esposo le ayuda, la acompaña, la lleva, y ella comienza a predicar y comienza a orar por enfermos. Los enfermos comienzan a sanar, y poquito tiempo después su marido muere. Pero ella seguía predicando la palabra de Dios. Dios le dio una visión donde veía mucha gente en dolor, en enfermedad, en oscuridad,
y ella en esa visión trataba de ayudar a la gente. Fue por eso que Dios la llenó con su Espíritu Santo y le dio el don de milagros, de sanidad. Y en sus reuniones la gente era llena del Espíritu Santo. En sus reuniones la gente salía hablando en lenguas. En sus reuniones la gente salía avivada en su fe. Por eso se llamaba la madre del Pentecostés. Entonces Dios había dado un llamado a ella para predicar en su tiempo. Ella hacía campañas y cada campaña que ella hacía juntaba como 8,000 personas que querían y anhelaban una sanidad de parte de Dios, que anhelaban la presencia de Dios. Y ella, cuando ella predicaba, la presencia de Dios comenzaba a fluir de una forma tan increíble. Y acuérdate, estamos hablando de una mujer viuda, una mujer que su primer esposo le engañó, una mujer con un corazón completamente roto. Pero no hay corazón roto que Dios no pueda restaurar y que Dios no pueda usar. Ahora les voy a hablar de otra persona. Les voy a hablar de una mujer que nunca predicó fuera de su casa. Ella se llamaba Susana Wesley. Esta mujer, Susana Wesley, nunca predicó, pero tiene el título de la madre del metodismo. La madre del metodismo. Metodismo es una iglesia cristiana, simplemente que tienen métodos para todo, ¿verdad? Pues se llama metodismo. La iglesia metodista es una iglesia cristiana. Esta mujer fue la madre del metodismo. Esta mujer tuvo 17 hijos y ella les compartía de Dios a sus hijos. Ella siempre decía que lo más importante en la vida era enseñar a los hijos a orar, a buscar la presencia de Dios. Y cuando sus hijos crecieron, 2 de ellos, John y Charles Wesley, fueron los fundadores o los iniciadores de la iglesia metodista. Entonces esta mujer, a pesar de que nunca predicó, ella dejó un legado. Ella le pasó la estafeta a sus hijos y sus hijos hicieron grandes cosas. Ella era una mujer de Inglaterra. La primera mujer que yo les hablé, de Maria Woodworth, era una mujer de Estados Unidos. Ahora les voy a hablar de otra mujer más contemporánea, Kathryn Kuhlman. Ella nació en 1907 y falleció en 1976, o sea, no tan atrás, o sea, unos años atrás, pero no tan atrás. Esta mujer fue hija de inmigrantes alemanes y sus compañeros la describían como una niña de carácter fuerte, pero nada bonita. Decían que era una niña larga, grandota, medía unos 1,73 y era muy delgadita. Y pues no la veían así como una niña muy agraciada, la veían como muy autoritaria. Y era su forma de ser. Ella organizaba las pachangas, organizaba la vida de todo el mundo. A ver, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y ella llegó un día a la edad de 13 años a una iglesia metodista. ¿Te fijas cómo todo va enlazando? Lo que tú haces bendice la vida de alguien más? Ahora, la Susana Wesley que yo les hablé, les estoy diciendo que era una mujer inglesa, fue la madre del metodismo, y después una niña, hija de alemanes en Estados Unidos, recibe de Dios y de la presencia de Dios en Estados Unidos, por lo que sembró una mujer inglesa en la vida de sus hijos. Entonces ella recibe de Dios y comienza a querer compartir de Dios y transformar su generación, y comienza un fuego en el interior de Kathryn Kuhlman. Entonces su hermana se casó con un misionero, y ella les dijo: papá, mamá, ¿me puedo ir con ellos? Yo quiero ir con ellos. Entonces se fue con ellos, se embarcó y se fue con ellos, y ellos predicaban el evangelio por todos lados. Ellos compartían de Dios por todos lados. Su hermana y el esposo de su hermana tenían una persona que tocaba el piano. Ellos compartían y hablaban de la palabra de Dios. Después la persona que tocaba el piano ya no pudo estar más, y entonces Kathryn tuvo que estar ahí apoyando. Y después de tiempo, Kathryn le dieron la oportunidad de que ahora ella comenzara a predicar. Y ella comenzó a predicar y comenzó a creerle a Dios. Claro, su primer mensaje no fue como wow, qué chido mensaje, pero poco a poco Dios fue llenando su vida con sanidad, con milagros en su vida. Ella era una mujer que oraba y que pasaba milagros. En sus reuniones no había filas para sanidad ni llamamientos: vénganse todos, vamos a orar por sanidad.
muchos desde sus lugares recibían sanidad y milagros. El cáncer desaparecía, las muelas eran tapadas, los corazones restaurados, y muchos se paraban de sus sillas de ruedas, porque esta mujer creyó en Dios. Tomó la estafeta de su generación y comenzó a correr con ella. Hizo ella muchos milagros, el Espíritu Santo hizo a través de ella. Y cuando un día ella ya estaba enferma, después de muchos años de ministerio, de ministrar, ella estaba enferma, estaba en el hospital, llegó un matrimonio, Oral Roberts y su esposa. Oral Roberts acaba de fallecer en el 2009, o sea, no estamos tan lejos. Gracias, Pati. Gracias. Oral Roberts era un predicador de televisión muy famoso. Tuvo una iglesia grande, una universidad de teología, y dice que llegó Oral Roberts y su esposa, y estaba Kathryn Kuhlman acostada, enferma en el hospital, y Oral Roberts tenía don de sanidad. Él acaba de fallecer en 2009, pues hace cuántos, como 12 años, 11 años, 11, ¿verdad? Entonces él tenía don de sanidad y milagros también. Entonces él iba a comenzar a orar por ella, y dice la historia de Kathryn Kuhlman que ella levantó la mano para poner como una barrera. Entonces ellos entendieron que ella ya no quería sanidad, ella quería estar en la presencia de Dios. Pero ella dio toda su vida completa para que más gente se acercara a Dios, para que más gente creyera en Dios. Ella tomó la estafeta de su generación y corrió fuertemente con ella. Ahora les voy a contar. Este es nuestro tiempo, como les había dicho. Es tu tiempo, es mi tiempo. Este es nuestro tiempo de que nosotros corramos con la estafeta que Jesús nos dejó. Él nos prometió: nunca te dejaré ni te abandonaré. Este es un salmo que así dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. Entonces Jesús también dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin. Estamos con una promesa y tenemos que correr con esa promesa. Muchas veces nosotros pensamos que el cristianismo es vivir bien, tener una vida en paz y una familia bonita, y esa es consecuencia. Pero el cristianismo es compartir tu fe. ¿Por qué tener algo tan bueno y no compartirlo? Todo lo bueno que Dios nos ha dado tenemos que compartirlo. Si tú tienes algo bueno, tienes que compartirlo. ¿Por qué no quieres nomás para ti? Dáselo a los demás. Este es tu tiempo. Ahora, para que nosotros podamos hacer eso, tenemos que recibir el amor de Dios en nuestras vidas y creerle y dar pasos. Dios tiene un propósito para ti diferente que para mí, diferente que para la persona que está atrás de ti, diferente que para la persona que está adelante de ti. Dios tiene un propósito específicamente para ti. Así que no voltees a ver qué está haciendo el otro para ver si tú también lo haces. Dios te va a usar tal y como eres. Acuérdate, estábamos hablando de una mamá que nunca predicó, pero sin embargo fue llamada la madre del metodismo. Estamos hablando de una mujer con un corazón roto completamente y que se levantó y evangelizó, y en sus campañas había 8,000 gentes, y que ella inspiró a muchísimos hombres a hacer exactamente lo mismo. Y luego estamos hablando de otra mujer, de Kathryn Kuhlman, que era una inmigrante, era una inmigrante alemana. Bueno, ella había nacido en Estados Unidos, sus papás eran los alemanes, pero imagínate estar en una cultura nueva, y eso no fue un impedimento para ella dejarse usar por Dios. Entonces podemos poner pretextos, muchos pretextos, o podemos dar el paso, tomar la estafeta y comenzar a creerle a Dios. Ahora quiero hablarte acerca de la historia de cuando Pedro caminó sobre las aguas. La barca donde iban los discípulos de Jesús estaba siendo movida por las aguas estaban en picada, las aguas estaban embravecidas en ese momento. Y dice la Biblia que todos estaban muertos de miedo, porque pensaban yo pienso que pensaban que el barco se iba a voltear y que se iban a hundir y que estaban en medio de la nada. Y dice que de repente vieron un fantasma, o como un fantasma. Y si se fijan, todos los piratas ven que la sirena, que el monstruo, que quién sabe qué tantas cosas van los piratas, ¿verdad? Pobrecitos, el miedo que han de tener para alucinar tanto. Pues ellos estaban alucinando porque dijeron: hay un fantasma, y bien espantados todos, y de repente empezaron a observar y se dieron cuenta que no era un fantasma, que era el Señor Jesús, que estaba caminando sobre las aguas hacia ellos. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús.
Pedro entonces bajó la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: ¡Sálvame, Señor! Ahora aquí vemos algo muy importante. Pedro pudo caminar sobre las aguas porque estaba viendo a Jesús. Por eso pudo caminar sobre las aguas. Pudo hacer lo imposible porque estaba viendo a Jesús. Y en el momento que él empezó a ver las circunstancias, que el viento, que los ruidos, que todo alrededor, fue cuando se empezó a hundir. Ahora, muchas veces nosotros nos la pasamos como que nos estamos hundiendo. Y nomás, Dios ayúdame, y Dios sálvame, y Dios, tú rescátame, y Dios. Pero tenemos que analizar por qué estoy nomás tratando de que Dios me ayude y tratando de salir a flote. ¿Por qué? Porque no estoy viendo los ojos de Jesús, porque no estoy viendo su rostro, su presencia y su palabra. Es importante estar viendo los ojos de Jesús para tu vida, y Él te va a dar dirección, Él te va a dar paz, Él te va a dar dones, Él va a hacer milagros en tu vida. Pero tienes que ver los ojos de Jesús y dar pasos de obediencia. Dar pasos de obediencia. Cada paso que daba Pedro en el agua eran pasos de fe y pasos de obediencia. Ahora, Dios nos pide pasos de fe y pasos de obediencia. Si nosotros los damos viendo hacia Jesús, vamos a poder hacer lo imposible. Si nosotros como que damos un paso pero andamos viendo hacia abajo, nos vamos a hundir y no va a surgir efecto. El paso que dimos se anula. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener que volver a empezar. Se anuló el paso porque me hundí. Ahora dice el apóstol Pablo, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, tenemos que despojarnos de todo pecado. O sea, la Biblia dice que ya no somos esclavos del pecado, pero nosotros lo cargamos, ¿verdad? Nosotros decidimos. Ya no somos esclavos del pecado. Tenemos que soltarlo y creer que Dios nos va a ayudar. Tenemos que soltarnos, despojarnos de ese pecado y dar pasos, porque esos pasos nos van a ayudar a hacer lo imposible posible. Dice: puestos los ojos en Jesús. O sea, lo mismo que habíamos visto en la historia anterior, nos lo está repitiendo Pablo. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, el autor de la fe. Nos vamos a primera de Juan. A Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estamos viendo que Él es el autor de todo. Jesús es el autor de todo, y el verbo se hizo carne. Está hablando de Jesús. Dice: Él es el autor y consumador de la fe. Cuando Él muere, dice: consumado es. Y cuando Él resucita, hace que su Espíritu Santo pueda estar accesible para cualquier persona que tiene fe. Dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No le importó lo que iba a sufrir, porque Él te veía a ti el día de hoy sentado aquí. Él te veía a ti mañana y pasado mañana predicando el evangelio. Él ya te ha visto a ti sanando por los enfermos, y los enfermos siendo sanos. Él ya te vio orando por milagros y milagros sucediendo. Él ya vio lo que tú vas a hacer. Él ya te vio predicando con tu familia. Él ya te vio predicando con tus amigos. Él ya te vio. Él ya te vio lo que tú vas a hacer. Por eso dice: teniendo, dice, por el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Porque en la cruz Él ya te había visto a ti y lo que tú ibas a hacer, y que tú ibas a agarrar la estafeta y que ibas a correr. Él ya te vio. Él ya vio todo lo que tú ya vas a hacer. Pero depende de ti si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Porque acuérdate que Dios nos dio libre albedrío.
Él ya te vio en victoria, Él ya te vio triunfando. Pero para eso necesitamos pagar un precio. Ahora los discípulos ya vimos el precio que tuvieron que pagar. Ahora, ¿qué precio tienes que pagar tú? ¿Qué situación tienes que arreglar para pagar ese precio? ¿A quién tienes que dejar en tu vida? ¿Con quién te tienes que asociar en tu vida para pagar ese precio? ¿Qué tienes que dar? ¿Qué tienes que soltar para pagar ese precio? Ahora Dios te quiere levantar a ti en tu generación. Dios quiere hacer de ti una persona que sea alguien que sana. Estamos viendo cuántas personas están falleciendo y nos estamos dando cuenta que la vida, como dice la Biblia, es como neblina que en un segundo sale y desaparece. Personas que conocemos están muriendo en este tiempo y nos estamos dando cuenta que tan frágiles somos. Pero tenemos que tomar esa fuerza y levantarnos y no decir, ay, somos bien frágiles, no podemos hacer nada. No, pon tus ojos en Jesús, lo que hizo Pedro. Pon tus ojos en Jesús y camina sobre el mar. Camina sobre tus problemas. Comienza a predicar, comienza a orar por los enfermos. Comienza a arreglar tu situación, comienza a arreglar tu vida en fe y créele a Dios. Vamos a orar. Solo voy a decir esa parte otra vez de lo imposible. Dice, empieza haciendo lo necesario. Ya dijimos que es lo necesario: orar, leer la Biblia, estar en la iglesia, someternos, obedecer. Empieza a hacer lo necesario. Continúa haciendo lo posible. Predica, comparte, ora por los demás, haz lo posible. Arregla tus situaciones personales. Haz todo lo posible. Y de repente estarás haciendo lo imposible, porque el Espíritu Santo se encargará. Cuando tú des paso sobre el mar, Él se encargará de que sigas continuando, de que sigas avanzando, de que ese mar no te ahogue. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu presencia, porque estás aquí, porque tú llenas nuestras vidas, tú llenas nuestra alma, Señor, y contigo queremos estar. Queremos tomarle estafeta este tiempo que vamos a estar en la tierra y queremos hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Revélanos, muéstranos. No queremos estar más en apatía, queremos levantarnos y con tu Espíritu Santo hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos en este día por tu palabra, Señor.